Existencia típica. Familia Atípical, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nuestra Mañanera, en donde decimos lo que se dijo y también lo que no se dijo en la mañanera. Hoy también hay afortunadamente mucha información. Sigue hablando y siguen los ecos pues de lo que sucedió el domingo con el Mencho. Siguen en algunos lugares los bloqueos, aunque la presidenta dice que todo esté en calma, la realidad es que no. Todavía siguen bloqueos en diferentes partes, sobre todo en el estado de Jalisco. Vamos a tener un programa muy interesante. No le cambien, en unos momentos más se incorpora mi amigo Jesús, también que viene retrasado por el tráfico. Va a estar Joana Felipe con nosotros, entonces no le cambien. Y antes de iniciar, pues con Dalia, muy buenos días, Dalia. Antes, déjenme decirles, les recordamos, es importante su apoyo, es importante que se inscriban y donen aquí a la familia Atípical, como lo ha reiterado Carlos Alarraqui. No queremos depender de nadie. Yo lo he dicho, lo vengo diciendo desde antier, ellos tienen hasta el Banco de México para financiarse. Nosotros afortunadamente los tenemos a todos ustedes y nos tenemos nosotros. Entonces sí les recordamos, es muy importante su participación. Gracias. Dalia, buenos días. Mario, buenos días. Nuevamente a toda nuestra audiencia. Vamos, yo creo que por unos 3,000 likes más. En este momento tenemos 14,000. Podemos llegar fácilmente a los 17,000 likes. Entonces, desde este momento, sigan ayudándonos y no olviden enviar preguntas y comentarios en el superchat o etiquetándome. Pues muchas gracias, Dalia. A ti, Mario. De lleno con la información. A mí me gustaría empezar con un video que tal vez ayer pasó desapercibido por todo pues la información que había alrededor de la captura del Mencho, y es pues como que no se saludan, como que hay un distanciamiento. Algo pasó entre Omar García Harfuch y el secretario de Defensa. Lo vamos a ver y ahorita lo comentamos y comentamos pues toda la información de la mañanera de hoy. Pues pareciera que no estaban muy de buenas los dos, pareciera incluso que le niega el saludo el secretario de la Defensa, Omar García Harfuch. Y bueno, esto llama la atención por el contexto en el que se dio. Ustedes saben que bueno, finalmente hubo una operación en donde pues el ejército ataca las instalaciones o donde estaba el llamado Mencho, este gran pues criminal, narcotraficante, y se dan una serie de acontecimientos. Muere supuestamente en el helicóptero donde era transportado primero a la Ciudad de México el Mencho, y pues ya todo lo que ha pasado después lo sabemos. Me parece que esto es algo que se suma sobre todo a la serie de cuestionamientos que fue en realidad lo que sucedió en ese helicóptero, si fallece el Mencho a causa de las heridas o finalmente pues es muerto, es asesinado arriba del helicóptero, en virtud de que todos sabemos que era más incómodo un Mencho que hubiese podido ser extraditado a los Estados Unidos, porque iba a ser solicitado por las autoridades americanas, o pues así como falleció, pues ya no dice nada, ¿no? Ahí queda esto pues para el análisis, para sus comentarios que son importantes. Y bueno, desde luego esto lo queríamos mostrar porque ayer como les dije, se nos pasó, ¿no? Y entrando pues de lleno a la mañanera de hoy, pues hay varios temas, muchos son alrededor de precisamente todavía pues la información que ha surgido y que sigue surgiendo de este evento. Antes que todo, y antes de entrar al tema o a los temas fundamentales de la mañanera, sí quisiera comentarles otro, porque aquí en Atípica nos hemos estado refiriendo
pues a este tema, la famosa reforma electoral, que según esto iba a ser presentado primero desde ayer, luego que hoy sería presentado o entregada esta iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados, la reforma electoral. Hoy anuncia la presidenta que se tarda un día más, supuestamente, porque todavía se le están haciendo ajustes. La verdad es que se ve muy difícil que esta reforma prospere, sí, como lo ha adelantado el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues ellos no la estarían o no la estuvieran apoyando. Es muy importante señalar esto, y también quisiera señalar, he visto muchos comentarios en donde se dice que el PT o el Verde pues han hecho más para parar la reforma que la propia oposición, que debería ser o que es fundamentalmente el PAN y el PRI. No debe leerse así. ¿Y por qué no debe leerse así? Porque obviamente el número de legisladores que actualmente hoy tiene la Cámara de Diputados, tanto el PAN como el PRI, pues evidentemente no son lo suficientes como para detener la reforma. Lo hemos adelantado aquí, lo hemos señalado aquí en Atypical, en varios programas, que para que se apruebe una reforma constitucional, Morena requiere, o más bien se requieren, las 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados. Esto viene siendo 300 y tantos, es las 2/3 partes de 500, y esto solamente Morena lo alcanza sumando los votos de Morena y la totalidad de los votos o de los diputados del Partido Verde, más otro cacho, vamos a llamarle así, otro tanto del Partido del Trabajo. O viceversa, necesitaría los votos, la totalidad de votos de Morena, la totalidad de los votos del PT y una parte de los votos del Partido Verde. Esto lo requiere Morena porque es una reforma constitucional. Sin estos votos no se aprobaría la reforma. La oposición está haciendo lo que tiene que hacer. Se ha difundido pues lo nocivo de esta reforma por parte de la oposición. Desgraciadamente en la Cámara de Diputados pues son 500 votos y en el caso de las reformas constitucionales pues se requieren de las 2/3 partes. Esto es importante señalarlo, porque no es que la oposición no esté haciendo nada, la oposición está haciendo su chamba e informar. Y bueno, antes de seguir, ya ha llegado, estaba firmando autógrafos aquí afuera Joana, pero ya acabó de firmarlos y está con nosotros. Joana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, querido Mario, familia Atypical, con el gusto de saludarlos el día de hoy. Muchas gracias. Pues Joana, estábamos ya empezando a hablar sobre los temas de la mañanera de hoy, pero antes, bueno, finalmente fue uno de los temas, el anuncio, por lo menos de la presidenta, que hoy no se presenta o no se presentaría la reforma electoral como estaba anunciado. ¿Cuál es tu opinión de esto? De la reforma electoral. O más bien, y de que se haya pues postergado. Bueno, eso significa que evidentemente no hay un consenso. Como ustedes saben, para que se pueda realizar una reforma constitucional se necesita 2/3 partes de la aprobación de la Cámara. Entonces, porque al parecer ella quiere integrar esta iniciativa a través de la Cámara de Diputados, si es que no mal recuerdo, entonces necesitaríamos esa mayoría calificada. Para ello hay que tener un acuerdo, un consenso con sus propios grupos aliados. O sea, aquí ya no podemos hablar numéricamente de que la oposición pueda tener ahí algún tipo de resistencia respecto a esta aprobación, porque los números les dan con el solo hecho de tener a sus aliados, el PT y el Partido Verde, de su lado, derivado de esta sobrerepresentación que tienen en la Cámara de Diputados principalmente. Entonces, habrá que esperar si llegan a un acuerdo. Los temas que ustedes saben más álgidos en los que no estaban de acuerdo sus propios aliados era el de plurinominales y el tema del recorte
al presupuesto público que se entrega a los partidos políticos. Yo creo que después de todo lo que sucedió, Mario, esta podría ser una maravillosa oportunidad para que la presidenta realmente presente una reforma en la que electoralmente no pueda intervenir el crimen organizado, para que los partidos políticos que acepten financiamiento o apoyo del crimen organizado, o bien en sus filas como militantes o como candidatos a integrantes del crimen organizado, inmediatamente pierdan su registro. Y evidentemente que si se acredita que hubo participación del crimen organizado, pues entonces se anulen esas elecciones. Esta podría ser la oportunidad de la presidenta para señalarle al pueblo de México, a las familias, que verdaderamente está de nuestro lado y no del lado del crimen organizado. Bueno, efectivamente, como lo mencionas, es bien importante lo que señalas, porque además, un poco para poner la cereza del pastel, pues la presidenta da a entender en la mañanera de hoy que no hay, evidentemente, un cambio en la estrategia, ¿no? Que siguen los abrazos y no balazos, por lo cual me llama mucho la atención y confirma tal vez lo que hemos venido comentando, que la captura del Mencho pues fue una pues instrucción, una orden casi de los Estados Unidos, y que pues la presidenta pareciera que está pidiéndole disculpas al crimen organizado, le está diciendo, oigan, pues casi esto lo tuvimos que hacer, pero la estrategia de abrazos no balazos va a continuar. Sí me parece grave lo que menciona la presidenta, y ese afán de no querer pues aceptar, ¿no? Claro. Y no querer decir abiertamente, pues que desgraciadamente el crimen, la inseguridad, se tiene que combatir con fuerza, ¿no? Así es. En la mañana yo venía oyendo un término, Joana, que me pareció interesante, sobre todo porque ella culpa mucho a gobiernos anteriores de la guerra, ¿no? Venía oyendo a un especialista que comenta, ¿no?, que el ejército abate delincuentes. Los delincuentes asesinan a la autoridad y a los ciudadanos, ¿no? Así es. Y se me hizo un término pues muy acorde, ¿no? Sí. Es que no es que sea una guerra, ¿no? Desgraciadamente, el ejército, las autoridades, en el desempeño de sus funciones, o sea, abaten delincuentes. Entonces no es una guerra, yo lo diría como la imposición de la ley del Estado de Derecho, finalmente, ¿no? Claro. A ver, es lamentable, de verdad, que un gobierno extranjero tenga que presionar al gobierno mexicano para que haga su chamba. Lamentable. Porque le corresponde al Estado mexicano hacer el uso de la fuerza legítima para proteger a sus ciudadanos de cualquier tema de inseguridad o de cualquier cuestión que ponga en peligro su vida o su integridad. Y el Estado mexicano no lo está haciendo, tiene que recibir presiones de Estados Unidos para que pueda elaborar este tipo de operativos. Pero lo decíamos ya en otros programas, esto es insuficiente, está totalmente demostrado que terminar con las cabezas de los grupos criminales no implica necesariamente que se termine y se desarticule toda esta toda la estructura que tiene el crimen organizado. Entonces, mientras no se desarticule toda la estructura, mientras no se combata al cuerpo, mientras no haya inteligencia financiera, mientras siga habiendo impunidad, que me parece ahí también un factor sumamente importante, y desde luego los políticos coludidos con el crimen organizado, pues entonces vamos a continuar con las situaciones de inseguridad que está viviendo nuestro país. Sobre todo esto último que has dicho, Joana, es esta colusión, esta tolerancia, este beneplácito, ¿no? Pues de muchos, yo les llamaría narcopolíticos, ¿no? Y que están pues en un narcopartido, como lo es Morena. No es la primera vez que los decimos. Y hablando de este narcopartido, pero antes de seguir con este tema,
estaba firmando más autógrafos Jesús, ¿no? Por eso No tardó sabes, en sí. entrar. Pero bueno, En ya medio está del Jesús. periférico, ¿no? Completamente. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Qué bonita recepción me diste, la verdad. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muy bien. Yo muy aquí bien. escuchándolos con mucha atención con el asunto de la reforma electoral y también ya vi el video que pusiste al principio de cómo le quita la mano, le hace Sí, así, ¿verdad? casi le hace. Sí, No, se ni enojó, me dijo, toques, ni me- ¿no? exactamente. Ni me toques. O sea, todo el impacto bonito que teníamos de el general Trevilla que se quebró, se derrumba en el momento en que se conoce que le hace a Omar García Harfuch así. Sobre todo, y les voy a decir por qué, porque aunque algunos consideran que Omar García Harfuch tiene muchos señalamientos encima, es un hombre que tiene mucho magnetismo, mucho pegue en la sociedad mexicana. Hay mucha gente que lo ve como candidato presidencial. Entonces, me gustó cómo lo presentaste porque hasta le pusiste musiquita así. ¡Bam! ¡Bam! Sí, la verdad es que estuvo muy divertido. Todo ese quiebre del general Trevilla se derrumba en este momento, en el momento en que le niega la mano a Omar García Harfuch. Muy mal. ¿Y eso saben cómo se llama? Se llama hipocresía. Son una bola de hipócritas, eso es lo que son. Y además se confirma el conflicto que hay desde hace ya mucho tiempo entre el general secretario y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Muy interesante esto, ¿eh? Digo, que la idea no es que se convierta en una cortina de humo para no seguir hablando de la reforma electoral, ¿no? Así es, sí, pero además de eso, sí creo que ha habido una falta de respeto a las Fuerzas Armadas. Sí, Y yo creo que sí. el general lo sabe, También, lo estoy de siente acuerdo. y se ha dado cuenta. Desde el primer minuto que se supo cuál era la cantidad de elementos que habían caído en manos del crimen organizado, se debió de salir a dar el nombre, a dar el pésame, a dar honores, bandera a media asta. O sea, eso es lo que hacemos por las Fuerzas Armadas que nos protegen como ciudadanía. Y creo que nunca lo hicieron. Salieron tardísimo, salió un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional también, me parece que un poco tarde. 5 horas después. Los únicos que arriesgan la vida haciendo su trabajo pues son las Fuerzas Armadas, los policías también, los bomberos. O sea, creo que se le tiene que tener más respeto. Y sobre todo si hubo bajas en el cumplimiento de su deber, combatiendo al crimen organizado, que no es nada fácil, porque es prácticamente como si estuvieras en una guerra, porque actualmente tienen ya la capacidad, el armamento, la suficiente cantidad de integrantes, como si estuvieras combatiendo en una guerra, y creo que les faltaron al respeto. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Joana. Creo que no se le ha dado la relevancia, primero, al ejército. Finalmente, ellos están poniendo las vidas, ¿no? Creo que tampoco se le ha dado relevancia a los civiles que pudieron haber perdido la vida en los bloqueos. Sí, que afortunadamente no hubo bajas civiles, por lo que sabemos. Por ahí hablan de alguna, ¿no? O algunas. Me parece que también es una falta de transparencia, falta de sensatez, falta de respeto, que hoy no sepamos claramente cuántos militares murieron, si fallecieron, cuántos elementos de la Guardia Nacional. Se habla de 25, pero hay otras cifras que te hablan de 48. De más de 35. Entonces, exactamente. me parece que es una falta de respeto, y más que muchos de ellos lo hicieron, como dice Joana, en el cumplimiento de su deber. Totalmente de acuerdo. Esto no me extraña. Y esto del saludo, de que si se hablaron o no se hablaron, me vuelve a dar una muy mala espina, porque, a ver, si el gobierno hace algo bueno, Sí. ¿no? O si la oposición hace algo bueno, o si un equipo de fútbol gana un campeonato o hace algo bueno, a ver, se vale reconocerlo, Absolutamente. ¿no? Y se vale decir, Claro. pues mi gobierno, el Estado, hizo esto y esto y esto, ¿no? Sí. Por eso ayer o antier vimos, creo que es ayer, si antier era domingo, pero ayer vimos los comunicados que en su momento había dado tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, cuando detuvieron a Beltrán Leiva, en el caso de Felipe Calderón, y reaprendieron al Chapo en el caso de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y los dos hablaron, bueno, bien,
no estaban haciendo fiesta, pero había un discurso un tanto cuanto echado para adelante, no quiero llamarlo triunfalista, pero echado para adelante. Y aquí no, aquí vemos una presidenta que parece que salió a fuerzas, salió a rastras el día de ayer. Sí, ¿no? y de y luego esto, no me parece que haya ni siquiera un sentimiento dentro del gobierno que hicimos algo. Pareciera que se le está pidiendo perdón. Si vemos hoy a la presidenta decir, no se preocupen, la estrategia de abrazos, no balazos, va a seguir, ¿no? Y por el otro lado, se pone, como dirán en el argot, ¿no? Flamenca, ¿no? Sí. Porque Elon Musk pues, lanzó un tuit. A ver, antes de que pase al tema de Elon Musk, yo sí quiero hacer una observación de lo de la acción del ejército. Me parece que es importante que entendamos si verdaderamente desde nuestro punto de vista, yo he platicado con nuestros amigos del ejército en múltiples ocasiones y para empezar es un ejército de paz y esta acción pues de verdad los agarra con una falta de capacitación importante y no lo digo como una crítica, lo digo como una realidad, es decir, el ejército viene de un tiempo en el que les decían que no actuaran. Tienen evidentemente inteligencia, estrategia, todo lo que Guzzi mandes, pero ir a un operativo contra un grupo de ciudadanos armados, porque así como lo llaman, ¿no? Y tienes 48 delincuentes armados. Y tienes 48 bajas, eso es una victoria pírrica en cualquier parte del mundo. Si tú lo comparas con la extracción que hizo el ejército de los Estados Unidos de Nicolás Maduro, no tuvieron una sola baja del ejército de los Estados Unidos. No tuvieron una sola baja. Las bajas fueron de los venezolanos y los cubanos, que suman como 80. Pero acá hubo bajas de ambos lados y parece que hubo más bajas del lado del ejército y la Guardia Nacional que del lado de los criminales. Una de dos, o no estuvieron de acuerdo en el operativo como tal, o estaban verdaderamente armados hasta los dientes estos delincuentes. Es decir, algo faltó ahí para poder normar criterio en cuanto al poderío del grupo criminal, pero sí, el ir a un operativo para sustraer a una persona y se te mueran 40 en el camino, sí es como para analizar el nivel de éxito que tuvo la operación. Tener 40 muertos en una operación, a mí me parece que es mucho. Sí. Con esto yo no digo que no haya sido un éxito, pero lo veo como una victoria pírrica, como una victoria sí, pero con un sinsabor. Y ahí es donde puedo entender la actitud de la presidenta, el llanto del general Trevilla, el enojo del general con Omar García Harfuch, que ha sido el hombre que ha estado en contacto con los Estados Unidos para el tema de la información de inteligencia. Entonces, sí hay que verlo de esta manera, ¿eh? Fueron muchos caídos en el operativo, desde mi punto de vista. Para agarrar a un hombre, desde mi punto de vista, fueron bastantes. Entonces, yo creo que esto se está evaluando en este momento para que otros operativos pues, no tengan un saldo tan elevado de elementos caídos y muchos jóvenes, ¿no? Claro, y también tiene que ver con la estrategia de ejecución. Sí. Tal vez ahí pues pudo haber algún intercambio de ideas, de planes entre Harfuch y el secretario, no lo sabemos, y por ahí puede venir cierto descontento. Aquí el punto y lo que se me hace que tiene un simbolismo muy poderoso y desafortunadamente en contra de la presidenta y de los propios mexicanos es esta falta de protocolos, de honores, de sensibilidad hacia los elementos caídos. Totalmente de acuerdo. Siempre que ha habido algún operativo de alto impacto como el que tuvimos hace unos días, inmediatamente hay ciertos protocolos que se activan. Por ejemplo, el tema de la bandera media asta. Y aquí la presidenta señala, lo vamos a consultar. O sea, de verdad esa falta de sensibilidad hacia aquellos que perdieron la vida protegiendo a los ciudadanos y protegiendo a nuestro país. Y hoy además que es el Día de la Bandera, donde todavía hay un simbolismo más fuerte, pareciera que la presidenta está avergonzada de lo que sucedió. Pareciera que no es que esté con el ejército y no es que esté con la ciudadanía, sino que está del otro bando. Entonces, creo que ese tipo de simbolismos es muy, muy duro aceptarlo y muy duro verlo, pero dan una impresión muy mala acerca de la presidenta. Sí. Mira, y en apoyo a lo que comenta Joana, a ver, en primer lugar, pues ella dice, y todo el mundo dice, que es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Para empezar. Bueno,
Y todos sabemos en este país, y lo reitero, que cuando el presidente quiere hacer algo, pues simplemente manda. Ajá. Y esto es muy obvio, ¿sí? Y creo que esto de haber declarado la bandera a media asta, de esto de haber hecho los homenajes y el reconocimiento que se debe hacer a los militares caídos, a los miembros de la Guardia Nacional, en una operación en donde pues se combatió, se detuvo, se abatió, en todo caso, o se mató, no lo sé, pero a ver, donde se detuvo al principal delincuente de este país, pues sí merece un reconocimiento a los caídos, ¿no? Sí. Y bajo ningún concepto, ¿sí? Merece miramientos o consideraciones. Fíjate que esa bandera media asta debió haber sido ayer, porque de manera inmediata a los hechos, porque hoy es 24 de febrero, hoy es Día de la Bandera, hoy no puedes poner la bandera media asta, hoy tiene que estar a toda asta, porque es el día en el que se reconoce toda la historia de nuestro lábaro patrio, por cierto, en este momento, y es la razón del tránsito que en lo personal me retrasó. Hay evento en el campo militar Marte, inclusive me tocó ver a los aviones con la bandera verde, blanco y rojo en el cielo, o sea, en un espectáculo, pues la verdad, impresionante. Pero hoy no se puede. Ya mañana, miércoles, pues ya el evento ya es algo tardío. Entonces, vamos a ver si lo hacen el día de mañana, ¿no? Pero la cosa es hacerlo, ¿no? Pero a ver, lo tenía que hacer. Y si hoy es Día ya de se la tardó. Bandera, pues lo que pasó también es parte de la historia de este país. Sí. ¿No? Yo creo que, a ver, a veces en la historia, cuando hablamos de historia, pues queremos quitar lo feíto, lo que no nos gusta, Eso sí tienes o toda que la razón, nos ¿no? incomoda. Mira, te voy a platicar en mi serie Mi pecho no es bodega, Sí. ¿no? Que alguna vez, hace muchos años, la Cámara de Diputados hizo una exposición fotográfica Ajá. de lo que había sido la historia de la Cámara de Diputados. Sí. Y pues me preguntaron a mí, creo que era yo diputado, y dije, pues esa exposición es una porquería. Oiga, ¿y por qué es una porquería? Pues porque también cuando los grupos parlamentarios han tomado la tribuna, cuando rodearon la Cámara de Diputados de militares, ¿no? Claro. Pues es parte de la historia, nos guste o no, ¿sí? Entonces yo creo que estas cosas, pues a ver, si hiciste la operación y cae en 24 de febrero, pues que a ver, que me perdonen. Pues sí. ¿No? Viéndolo así de esa a ver, manera, ¿quién? pues sí. Pues sí. Pero ahorita no está la bandera a media No, asta, está no. a toda asta. Y, a ver, pues metan a la cárcel la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas por haber decretado que era luto nacional. Bueno, pues O sea, lo que diga ella tendría que ser sobre cualquier fecha. pues es que si vas a mandar, manda, ¿no? Y si no, pues no andes de mojigato y de tibio. Otra prueba de tibia. que ella no manda, Mario, te digo. Joana. Sí, para empezar, el día que sucedieron todos estos hechos lamentables, ella debía de haber salido, como lo han hecho todos los presidentes cada que hay un operativo de este calibre en contra del crimen organizado. Todos han salido inmediatamente a informar a la población qué es lo que está pasando, porque los mexicanos tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando para no especular y para que no haya fake news y para que no haya creencias en fotografías hechas con IA, etcétera. Tiene que haber información y a quien le vas a recibir esa información, a quien le vas a creer, es a tu presidente o a tu presidenta en este caso. Nunca salió. Salió hasta el siguiente día. Cuando tienes gobernantes que son hombres o mujeres y hombres de Estado. Claro. Pero ¿saben cuál es el No problema? cuando tienes caudillitos. La falta de credibilidad en todo lo que significa el gobierno. Y la falta de credibilidad, señoras y señores, es la madre de todas las especulaciones. Entonces partamos de esa base. No hay credibilidad en ninguna de las entidades de gobierno y es por eso que salen todo este tipo de especulaciones. Quiero contestarle a David Silvestre, ¿no? Que dice que no hagamos conjeturas del asunto entre el secretario y entre los dos secretarios. A ver, no son conjeturas, es de conocimiento general, la gente que está informada lo sabe, que hay un enfrentamiento entre el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿En dónde salió el enfrentamiento? En que Omar García Harfuch quiere tener el mando de la Guardia Nacional. O sea, no puede existir una Secretaría de Seguridad Ciudadana sin corporación, sin elementos.
Entonces, a partir de ahí es donde surgió el conflicto, donde el ejército quiere mantener el control absolutamente de todo, porque los elementos de la Guardia Nacional son elementos castrenses. Pero- Ahí es donde no han llegado Pero, a ver, un acuerdo. ¿sí? No, es que no es de acuerdo, es que se los advertimos. Creo que esta reforma se pasó desde Claro. la legislatura pasada. Hoy está generando Se les ese tipo de advirtió, conflictos. están dejando a la Secretaría de Seguridad sin policía. Así es. Pues sí. Pero entre el Andresito, ¿no? Y su secretaria ejecutiva, ¿no? Pues no han querido arreglar eso. Ahora- Y precisamente provocan los conflictos. Es que nos dice aquí nuestro amigo David que no tiene la menor importancia. No, tiene toda la importancia, porque en política la forma es fondo, ¿eh? Y lo que acabamos de ver habla de un fondo. Un mando militar Exacto. nunca se va a someter a un mando civil. Claro. Exactamente. Nunca. Y nunca vieron quienes hicieron esa reforma en materia de seguridad. No, sí lo vieron, lo que pasa es que era- donde militarizaron el país. Andresito es ignorantito. Ah, Es ignorantito, no entiende esas cosas. Para él todo es los conservadores o los liberales. Él no entiende. Bueno, pues el libro de Scherer lo dice. O sea, es un ser chiquito que no entiende, ¿no? Y que quiere gobernar este país, pues como si estuviera gobernando la chingada, ¿no? Ahí su parcelita y cosas de esas. Y hoy Claudia Sheinbaum no se le ve que pueda resolver esos problemas, esos pecados originales que le dejó Andresito, como le llaman, ¿no? Andresito, Pues, Andresito. chiquitito. Chiquitito, el niñito, el Andresito. No, ya con eso le diste completamente Pero la bueno, torre, ¿no? a ver, ¿cómo ven lo de Elon Musk? ¿Se van a...? Híjole, man, yo lo hubiera ignorado. A ver, Claro. ¿por qué se enfrascan en una discusión con Elon Musk? A mí me Porque es ayudó una porque- cortina de humo más. Es la cosa por más eso. tonta que ha habido. Además- Estoy viendo ya a Luisa María Alcalde ahí responderle ni los topa, señores de Morena. Elon Musk ni los topa. A ver, Punto. Qué bueno, porque ya no me voy a comprar mi... Pero ahí sí quieren Yo investigar, ya no ahí quiero. sí quieren denunciar, ahí sí quieren que se abran carpetas de investigación a nivel internacional en contra de un Hazme el comentócrata, favor. pero Está en muerto de la México risa, no, hombre. en México que no se abran investigaciones, que no se sea- presenten denuncias en contra de todos los políticos que están coludidos con el crimen organizado y con el narco. Oye. La presidenta, ¿dónde tiene sus prioridades? ¿En la seguridad de México? No, ¿eh? ¿Dónde Qué bueno las que tiene? que lo mencionas, porque además la pregunta del chayoterín, del palerito, está ingenial, ¿no? Pero la respuesta de ella, ahorita vamos a ver, porque además miente por todas partes. A ver. No sé si la tengamos El ahí. video número 1. Vamos a ver el video número 1. Ahí estamos viendo la nota, cómo la subieron nuestros primos de latinos. Solo repite lo que dicen sus jefes del cártel. ¿Y quién dice que eso es una mentira? Pero bueno, están indignadísimos. Hombre, Vamos a ver al gordo del Vicente Serrano. Hijo, qué tipo más. Chayoterín. Bueno, me voy a evitar todo tipo de calificativos. Yo creo que el público sabe perfectamente bien qué clase de persona es esta. Vamos a verlo, ríanse, búrlense, reaccionen de manera libre en el chat. Ahí va la pregunta, ahí va la respuesta de un asunto verdaderamente inútil. Para que vean, esto sí es algo verdaderamente inútil. Sale contestando a Elon Musk. Vamos a verlo. Personajes como Pedro Ferriz, que dice que se le dio muerte a Nemesio Ceguera Cervantes en el traslado, hasta el propio Elon Musk, que ayer dice que usted repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga. ¿Cómo responde a esto? Porque una cosa es que, con mucho respeto, lo diga Pedro Ferriz en sus trincheras, a que lo diga uno de los hombres más ricos del mundo desde la red X, que es una de las más contaminadas y más tóxicas del planeta, Presidenta. Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas. Este absurdo de que el narcogobierno, digo, si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no?
Entonces, se cae por sí solo todas estas, ya no saben ni qué inventar, ¿no? La verdad. Da hasta risa, ¿no? Leerlos a los comentócratas, que si es por una cosa, es por una cosa, que si antes era abrazos, no balazos, entonces no, que si ahora se detuvo a un miembro de la delincuencia organizada, pues tampoco, que si a la hora de buscar la detención perdió la vida en el traslado, no, que tampoco, pero por invento, que la nueva, ¿no? Pues fue por presión de Estados Unidos, la presidenta presionada por Trump, no sé, cualquier cosa. No le da risa cada vez que lee las verdades a través, como dice el chillón de Vicente Serrano, ay, es que Twitter es muy tóxico. A ver, no has hecho todavía piel de tortuga, Vicente Serrano, hombre, aguántese como hombre, aguántese, y no esté llorando ahí lo que no puede defender en Twitter, ¿no? Pero ve a la presidenta, porque por cierto, ya vieron, ayer estaba vestida completamente de negro, hoy completamente de blanco. Ayer yo comentaba en el programa de noticias que, por favor, la vistan con colores más claros, hombre. ¿No se han dado cuenta que se ve menos mal de colores claros? Mira, hoy se fueron al extremo. Se fueron al color completamente blanco, se ve mejor que ayer. Pero, ¿qué tienes contra el blanco? Joana viene de blanco. Claro, también, ¿no? Pues se ve muy bien, por supuesto. Así, clara, luminosa. Se ven luminosas las mujeres vestidas de blanco. Yo aquí nada más atando flechas. ¿Okay? Amarrando navajas, amarrando navajas. Pero a ver, no supo qué contestar. Pero a ver, deja de decirte varias cosas, ¿no? Que reflejan un poco, yo creo, la personalidad, pues, la personalidad de Sheinbaum y la personalidad de la 4T, porque yo creo que así hubiera respondido López Obrador. Sí. Cada día se mimetiza más, ¿no? A ver, ella dice que a ella le importa lo que el pueblo diga. Aquí hemos presentado varias encuestas, incluso la ENSU del INEGI, en donde el pueblo dice que la percepción de inseguridad ha aumentado. Claro. ¿No? Hemos presentado otras encuestas en donde el pueblo dice que está reprobada en el combate al crimen organizado. ¿Se acuerdan que son las que publica, creo que el Financiero mensualmente? Y está reprobada también en el tema de seguridad. El pueblo lo dice, presidente. Pensiones, dinero también, va para abajo. Sí me explico. Entonces, la primera parte de su respuesta es absolutamente falsa. Si le importara lo que el pueblo dice, pues estaría arreglando la situación. Eso dicen las encuestas. Claro. Segundo, nadie habla del ejército, al contrario. Aquí acabamos de hablar de reconocer al ejército. Muy bien, sí. ¿No? Nadie se queja, simplemente ha habido opiniones de que el Mencho les convenía más muerto que vivo, ¿eh? Sí. Entonces, ese es otro tema. Y ella habla de la libertad de expresión, ¿no? Así es. A ver, que demande a Trump, porque Trump ha dicho lo mismo, sí, ¿no? Que los cárteles dominan el país y que el gobierno está secuestrado. ¿Por qué no lo demanda? Claro. Claro. Sí. Nada más porque se va contra Elon Musk para distraer la atención. Lo que dijo Elon Musk es libertad de expresión que ella defiende, ¿no? Ese es el punto. El punto es distraer la atención de lo que está pasando. Que nos quede bien claro algo. Las preguntas que hacen en la mañanera, si no todas, sí la mayoría están plantadas. Son medios afines al régimen y afines al gobierno federal y a Morena. Entonces, pues lo podemos ver desde el momento en que plantean la pregunta. Es una pregunta sesgada, ya está haciendo calificativos en la propia pregunta, etcétera. Entonces, obviamente la presidenta quiere que se empiece a hablar y que la gente hable de lo que está diciendo este señor en lugar de todo lo que está sucediendo con el combate al crimen organizado y además las especulaciones que se han ido generando pues a partir de la muerte de este integrante líder de una célula criminal muy importante y de todo lo que implicaba que llegara vivo a Estados Unidos por las solicitudes de extradición que tenían. Segundo, yo creo que no merece la energía legal
de que lo revisen abogados, de que vean cómo se le puede hacer un tema como este. O sea, donde de verdad debería de tener prioridades la presidenta es en que toda esa energía, los abogados, todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico de derecho, evite tanta impunidad que está pasando en nuestro país y verdaderamente se investiguen a los criminales y a los vínculos que estos tienen con los políticos que están allegados a su gobierno y a Morena. Y tercero, aquí la única que sinceramente no ha mostrado una sensibilidad por el tema del ejército mexicano es ella. Sí, completamente. Es Ahora, ella, no les ha mostrado sus respetos. en el tema de la lucha, de la crítica con Elon Musk, la verdad es que dejaron ir una oportunidad de oro. Hombre. ¿Está hablando Elon Musk de mí? Ok, comuníquenme con él. Vamos a reunirnos. Y lo convences para que haga las inversiones que había anunciado en México. Hoy Elon Musk ha cambiado su modelo de negocio, está haciendo menos autos eléctricos para hacer más androides. Armas plantas en México, aprovechas el momento en el que hay este tipo de comunicación para hacerle como Donald Trump, a ver que venga, ¿no? O yo voy, o nos vemos en un punto, te convenzo para que vengas y inviertas acá. Es decir, dejan ir oportunidades, se pelean con gente que tiene dinero, que puede invertir de manera importante en México. Es una verdadera tontería lo que acaban de hacer, ¿eh? Porque está ejerciendo su libertad de expresión Elon Musk. Que no te gustó, pues te aguantas y aprovechas para negociar y platicar con él, acercarte. Y yo en el último de los casos no creo que la consejera jurídica tenga la más remota idea ¿De qué hacer? de cómo demandar al hombre más poderoso del mundo. Dicho sea de paso, no creo que tenga la más ¿Cómo demandas al hombre más rico del mundo? Yo creo que Cuando dijo eso la presidenta, sí, la consejera, ¿cómo? Sí, se puede puesto pálida. Sí, ¿cómo? Tengo que demandar a Elon Musk y ¿cómo lo hacemos? Sí. Con la Federación Galáctica. Ella que se andaba comprando un Tesla, imagínate. ¿No? Así. Eso puedes decir. Todos los de Morena que tengan Teslas lo regresan porque Elon Musk nos acaba. Pero bueno, pues sí me parece que son distractores nuevamente de lo central, de los temas centrales en este país, ¿no? Sí, híjole, la reforma electoral y lo que está pasando Exactamente. con el crimen organizado. ¿Me puede ser más grande la letrita de la pantalla? Porque Sí, digo, yo por eso tengo buena me vista, rehusé, pero no, yo es tengo pa' mala tanto. vista y luego me las ponen así, por eso. Sí, no. tengo 20/20, pero con los lentes, ¿no? Pero no tengo 20/10. Bueno, gracias. Es que estamos pidiéndole a mis amigos de producción que nos hagan un poquito más grandes las letras para poder leer sus comentarios. Por cierto, aprovecho mientras lo arreglan. Su dedo arriba, por favor. Es muy importante seguir sumando likes. Tenemos que llegar a los 20,000, 21,000, 22,000 likes. Por favor, les invitamos a que lo hagan y compartan. Escanea este código que está en la pantalla, suscríbete y danos like. Yo creo que el asunto de Elon Musk ahí quedó, ¿eh? Yo creo que ya, a partir de este momento ya. Sí. Ya quedó completamente olvidado. Pero son las cortinas de humo para no hablar. Ahora que lo fundamental, ¿no? Sí. Ahora que editen la mañanera, va a decir, bórrale eso, para que no quede la historia grabado eso, ¿no? ¿Sabes qué va a ser más importante? Poder determinar qué va a pasar con el Mundial de Fútbol. Hay legítima preocupación en la afición mexicana de que los partidos, al menos los que le tocan a Jalisco, no se realicen, ¿eh? Al menos los que le tocan a Jalisco. FIFA se ha mantenido con un silencio que pues nos habla de un análisis a profundidad de lo que está sucediendo. Porque si bien se habló en su momento de que en el estadio Akron alrededor habían encontrado fosas clandestinas y habían recuperado creo como 50 cuerpos, una cosa así, eso no movió a la FIFA como para decir, no, pues no vamos a ser mundial. Pero esto que acaba de ocurrir sí está generando muchas dudas. Yo en lo personal pienso que no se va a cancelar porque hay mucho dinero, pero ya hay cuestionamientos de patrocinadores, ¿eh, Mario? Mira, yo antes incluso de debatir, digamos, o platicar o analizar ese tema, Sí. me parece muy delicado una nota que hasta ahorita había pasado inadvertida y que yo creo que se la debieron de haber preguntado, pero como nada más preguntan los chayoteritos muchas veces o les dan preferencia, pero dice, la Casa Blanca o Estados Unidos advierte a cárteles mexicanos de graves consecuencias si hieren a sus ciudadanos. Lo dijo Carol. Mensaje llega tras violencia por la muerte del Mencho. La Casa Blanca confirmó que de momento no se conocen víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A ver, esto sí nos debe tener preocupados, ¿eh? Esto sí nos debe tener preocupados porque, Claro. digo, tocamos madera
no, le pasa algo, esto sí es un pretexto para que se metan. Sí. Sí, Esto sí es un pretexto para que se metan al país, ¿eh? sí. Que hieren a ciudadanos, ni siquiera a su personal diplomático. No, a ciudadanos. Entonces, creo que esto nos debe de hacer pensar en función de lo que pudiera o no pasar, ¿no? Digo, con cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Sí, y ver la cantidad de extranjeros que van a llegar para el Mundial. Tipo de declaraciones no debemos de pasarlas por alto y creo que deben de ponerse las pilas. Sí. Porque esto sí puede ocasionar un incidente internacional si los Estados Unidos están en ese plan. Sí. Dice, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que Estados Unidos está presionando a México para hacer más a fin de frenar el flujo de drogas hacia su país. Es decir, la vocera, Caroline Leavitt, está retomando lo que ayer dijo Donald Trump y ya es una posición de gobierno, ¿eh? No fue suficiente lo del Mencho, querían a alguien vivo y quieren a alguien vivo de los peces gordos adentro de los Estados Unidos para que hable. Eso es definitivo. Y entonces esto sí podría tener implicaciones, ¿no? Sobre el tema incluso de los posibles visitantes que puedan venir con motivo del Mundial o a ver los partidos, qué sé yo, ¿no? Y yo creo que también estos cuates, los malos, pues van a buscar hacer algo, se van a querer desquitar, ¿sí? Pues mira, Javier no van a Lozano- ir a entregar sus armas para que les dé unos vales de despensa Rosa Isela, no lo van a hacer. Pues- La presidenta señaló que ya no había narcobloqueos en el estado, pero en redes sociales, habitantes del estado de Jalisco señalan que todavía hay narcobloqueos Claro. en el estado. Sí. Y no nada más ahí, parece que en algunos otros estados de la República. Entonces, bueno, pues ya la presidenta con esta falta de credibilidad y con todo lo que se señala en redes sociales implica que va a suceder lo que siempre ha pasado. Después de que logran aprender a alguna de las cabezas de estas células criminales, pues viene por lo menos un año de mucha violencia, olas de violencia en estos estados por distintas cuestiones. Pues una de ellas pues es justamente esta disputa territorial. ¿Quién será pues el nuevo liderazgo en estos territorios? Pero también las luchas entre los propios cárteles y en este caso el cártel y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Entonces, creo que no se debe de minimizar el tema, especialmente en Jalisco, además de los ciudadanos extranjeros, desde luego, lo más importante para nuestro gobierno, y a mí me gustaría que nuestra presidenta estuviera señalando lo mismo que la vocera de Estados Unidos, no vamos a permitir que toquen a ningún ciudadano mexicano, pero pues bueno, aquí las Tienes toda la razón. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Ahora, a mí lo que sinceramente me preocupa, o lo pienso y lo reflexiono, es, si bien si hay narcobloqueos todavía, me preocupa este silencio, esta calma chicha, que así se le llama en el centro del huracán, que hay después de lo ocurrido y de la caída de uno de los más grandes líderes del crimen organizado. Si vemos lo que sucedió con Ismael Zambada, una vez que se llevaron a Ismael Zambada, no ha visto la paz el estado de Sinaloa. Y acá, así, y no porque yo esté llamando a que haya violencia, pero a mí en lo personal me sumo a la preocupación de Javier Lozano en el anterior programa. Es decir, el próximo fin de semana hay un concierto de Shakira con miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México. No tenemos elementos de que algo vaya a suceder. En la Ciudad de México no pasó absolutamente nada, pero de que estas personas están aquí, sí están aquí. Yo creo que Pilar Burgado tiene que revisar este tema con mucha profundidad. Digo, deben tener todas las precauciones del mundo. Toda la precaución. Ahora, creo que en la Ciudad de México difícilmente va a pasar algo. El corazón político de este país es el Zócalo de la República. Fíjate, dije el Zócalo de la República. Yo les quiero hacer bueno, también de mi pecho no es bodega, ¿no? Cuando andábamos en el Barzón, Noroña estaba en el movimiento de deudores, ¿sí? Y creo que una vez... ¿Fue tu compañero en el Barzón? No, él estaba en el movimiento de la Asamblea de Deudores. Nosotros, hasta en el Barzón había clases, ¿no? Noroña no era bien recibido, ¿no? Pero bueno, algo hizo Noroña en un juzgado. Pues no pasó nada. Y en alguna ocasión, me parece que llevó uno y con la combi golpeó el astabandera. Salió en medio México. ¿Qué te refleja eso?
que el corazón político de la República del país es el Zócalo. Dudo mucho que permitieran cualquier cosa, pero sí estamos viendo cómo hay cosas, pues hay cosas que están reflejando la inestabilidad. Me acaban de mandar, dice Michelle Rivera, que es una reportera de Radio Fórmula, está reportando que cerca de Hermosillo atacan a balazos a la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, del PT. Ella sobrevivió, pero su hijo, que lo acompañaba, desgraciadamente falleció en el lugar. Su hijo. Hace 10 minutos. Sí. Hace 10 minutos. Entonces el país no está en calma. No, no está en calma. Sí, y se están desquitando con los hijos de los políticos. Pues atacando. Yo no te quiero decir, bueno, sí te quiero decir pues, que son actores de terrorismo. Sí. ¿Sí? Y que si nos remontamos el tiempo a lo que sucedió en Colombia hace mucho tiempo, porque había quienes comparaban al Mencho con Pablo Escobar, pues hubo una respuesta a una serie de atentados, el propio, no estoy diciendo que aquí vaya a pasar, pero recuerden que Pablo Escobar dinamita el Congreso. Sí. Hay un atentado en el Congreso en Bogotá. Entonces, este tipo de cosas, pues para mí son terrorismo. Cerca de Hermosillo atacan a balazos a la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich. Ella sobrevivió, su hijo que la acompañaba murió en el lugar. Ocurrió en la carretera Hermosillo-Mazatlán, kilómetro 60. No, qué terrible. No, es una cosa espantosa. Entonces, Bueno, el país no está en calma. Y dejan de lado las investigaciones de líneas políticas, que eso también me parece sumamente grave. El caso ejemplo es el de Carlos Manso. Grecia Quirós, su esposa, actual alcaldesa de Uruapan, señalaba que estaban abandonando las investigaciones por parte de la línea política de los posibles o que ella pudiera considerar que tuvieron algo que ver con el lamentable homicidio de su esposo, y después resulta que las personas a las que ella está denunciando, que pertenecen a la élite política de Morena, que actualmente son políticos, funcionarios públicos en funciones, diputados, al parecer gobernador también, ella los está señalando directamente y los está denunciando, y además son nombres que están apareciendo también en investigaciones de Estados Unidos como personajes políticos corruptos que tienen vínculos con el crimen organizado. Entonces, más claro ni el agua, y la presidenta no quiere hacer investigaciones a políticos. Sí, no, y no quiere y no lo va a hacer mientras esté recibiendo las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, a políticos de Morena, a políticos de su propio partido. Sí, claro. Se nos termina el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho todos los comentarios a través del chat. Hay personas que dicen, ¿por qué no ven mi comentario? Lo que pasa es que pasa muy rápido, hay muchos comentarios y luego nos es un poco difícil tomarlos y agarrarlos. Por eso Dalia nos ayuda muchísimo con esto. Vamos a ver cómo andamos en materia de likes, comentarios, opiniones. Dali, ¿cómo nos fue el día de hoy? Platícanos, por favor. Gracias, Jesús. En este momento tenemos ya esos 17,000 likes que establecimos como meta. Muchísimas gracias. Bien. Y tengo solamente dos comentarios. El primero es un superchat de Silvia Alfaro, que nos envió una aportación. Muchísimas gracias. Y la pregunta de MSI dice, ¿ya habrá candidatos de oposición o resistencia? Ya es tarde. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que más que candidatos en este momento No, es muy complicado. de oposición, primero debe haber una labor de información a la gente de lo que es lo que estamos viviendo, de la importancia de las elecciones del 27, Sí. ¿no? Sobre la necesidad de recuperar la Cámara de Diputados, de quitarle la mayoría a Morena, ¿no? Yo reitero que pues las posibilidades de la oposición van a estar en función de lo unido que vayan, ¿no? Yo creo que si cada quien empieza a hacer su fiesta por su lado, pues nos van a aplastar, nos va a pasar la aplanadora. Si vamos juntos, sí se puede recuperar la Cámara de Diputados, ¿no? Pero sí es importante que la gente vaya haciendo conciencia de esto, ¿no? Que su voto es bien importante, pues para recuperar esto. ¿Qué más, Dali?
Hasta el momento esa es la única pregunta que tengo y les recuerdo la programación el día de hoy. 2 de la tarde nos vemos en Dos Generaciones con Carlos Alarraqui, Francisco Labastida, Ulises Ruiz y José Antonio Crespo y los acompaña Rosario Robles. Y a las 7 de la noche en vivo los esperamos en Cenando con Mario Costanzo, Rubén Moreira y Jesús Ortega. ¿Temas para Cenando, Mario? Bueno, desde luego está el tema de los coletazos, el tema de la